Buenas a todos. En el vídeo de hoy te voy a mostrar el que considero que es no solo el mejor editor de código actualmente, sobre todo si eres un desarrollador Java, sino que en definitiva la empresa de JetBrains, que es la creadora de todos estos editores que te voy a ir mostrando a lo largo de este vídeo, sobre todo si utilizas también otros lenguajes como el JavaScript para hacer frontend o el propio backend, si utilizas Python o incluso si utilizas PHP, que hay también un editor que en este caso es de pago, pero yo te lo recomiendo encarecidamente dado que además lo he utilizado en el pasado y lo sigo utilizando ahora mismo. Y también te voy a mostrar alguna serie de trucos que utilizar en todos estos editores, los shortcuts, que son especialmente útiles e igual descubre funcionalidades que desconocías, junto con también su integración que tienen todos estos editores con las nuevas tecnologías de la IA, que te pueden resultar realmente útiles y ayudarte a programar muchísimo más rápido que cualquier otra persona y a resolver los problemas. Así que espero que este vídeo te guste y te sea de mucha utilidad. Si es así, ya sabes, puedes darle un like, suscribirte, compartirlo y dejarme un comentario con qué te ha parecido. Así que vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí en la página oficial de JetBrains, que como veis luego también tengo abiertas precisamente. A lo largo de este vídeo vamos a ir viendo uno por uno los distintos editores para que os hagáis una idea, independientemente del lenguaje que utilicéis, porque seguro que utilizáis alguno de estos cuatro. Y en definitiva os voy a ir hablando un poquito precisamente de la empresa de JetBrains, cómo tiene aquí todos estos editores que ahora están actualmente de uso gratuito, como veis el IntelliJ IDEA y la versión Community, de Python la de PyCharm, luego también si utilizáis extensiones para .NET, C++, ahora también lo han añadido, ahora sí este .NET, y WebStorm para en definitiva JavaScript, HTML y otra serie de frameworks y librerías, etcétera, que está súper bien y yo os voy a ir mostrando estos principales. Aquí no aparece el de PHP, dado que ese de momento es de pago, que se llama PHP Storm, pero igualmente os lo voy a mostrar porque realmente es súper cómodo y en definitiva lo que tienen todos estos IDEs es que son muy parecidos unos a otros, como veis, en lo que se refiere a estructura, de cómo están formados precisamente visualmente, las funcionalidades, a la hora también de poder tener las ventajas de tener como todo interconectado, poder cambiar de un sistema a otro de una manera súper cómoda, personalizarlo, el hecho también de autocompletarte código y en definitiva un montón más de funcionalidades, aparte que tienen otro tipo de herramientas de soporte que eso yo no he utilizado tanto, pero en definitiva en esta empresa abarca todos los posibles tipos de lenguajes de programación que hay, están altamente utilizados, incluso en las empresas son los que más priorizan. Hablando ahora mismo sobre Java, por ejemplo, se prioriza mucho más IntelliJ, que es el que tenemos aquí, su editor, en vez de, pues en muchos casos, o depende también del proyecto, en lo que se refiere a utilizar la competencia como NetBeans o otro tipo de IDEs, ¿vale? Como Eclipse, por ejemplo, sobre todo si hablamos de proyectos más modernos con microservicios en Java, etcétera. En definitiva tiene un montón de funcionalidades que os voy a ir mostrando a continuación y que espero que os sirvan mucho a la hora de poder acelerar vuestro desarrollo, dado que son los tips y los shortcuts que hacen que yo pueda trabajar muy rápido. Así que sin mucho más que decir, vamos a meternos ahora en un proyecto mío y que veáis todas las posibilidades que ofrece. Así que vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí esta vez dentro de mi proyecto de Spring Boot Web Template Pro, que eso tendréis también un link en la descripción por si os interesa, pero vamos a ir viendo en definitiva puntos por puntos los más importantes, porque este es uno de los IDEs que yo considero que es el o de los mejores. Lo primero vamos a hacer una diferenciación y es que al final un IDE es un Integrated Development Environment. Es decir, que todas estas siglas hacen referencia a que este es un entorno de desarrollo, de trabajo. A diferencia de otros editores como pueden ser Visual Studio Code, en definitiva no es un IDE al uso, sino que al final es básicamente un editor de código a secas que a base de meterle plugins uno tras otro acabas extendiendo sus funcionalidades. Pero la diferencia, y es lo que a mí me gusta, es que este es un IDE que ya viene con todo lo necesario listo para poder trabajar de una manera súper cómoda, eficiente y que en definitiva te va a ahorrar mucho tiempo de trabajo, sobre todo una vez te acostumbras. ¿Qué tiene principalmente cuando empiezas? Bueno, tiene una interfaz visual que fue renovada hace no tanto tiempo y que es a mi gusto muy bonita, eso para empezar.
Aquí tenemos precisamente para seleccionar todos nuestros proyectos que tuviésemos aquí, crear uno nuevo de la forma que quisiésemos también. También es que en la edición Ultimate de pago vienen con más maneras, pero en definitiva es muy completo. También en el caso de que quisiésemos clonarlo, esa también es una opción muy válida. El manejo de nuestras ramas, ¿vale? Que eso es uno muy importante. Como veis aquí yo tengo solamente una rama de local, ¿vale? Y en remoto, que es la de master, pero en definitiva podríamos crearlo aquí y es muy potente. ¿Por qué vamos a empezar también hablando de eso? Porque una de las grandes ventajas que tiene es precisamente si nos vamos aquí a la pestañita de Git, podéis ver precisamente abriendo esto, y os lo voy a poner aquí arriba, que tenemos toda la parte de un árbol de Git. En este caso, porque solamente he estado en una única rama, y veis que sigue aquí, si me pongo el cursor encima, de un único color. Pero a la hora de trabajar en proyectos en los que hay múltiples personas, imaginaos que aquí tenéis una rama de desarrollo, rama de features, etcétera. Esto se va aquí moviendo unas ramas por otras, unas convergen con otras, y en definitiva en este IDE ya te viene aquí perfectamente integrado con este plugin. O sea, esto sigue también una estructura no como la que hemos dicho antes de Visual Studio Code, que es como un montón de plugins que tú metes, sino que aquí la gente de JetBrains ha creado como una base y en definitiva luego esa base se va extendiendo con plugins que ellos mismos crean y te han metido ya aquí de base, y que la comunidad también puede crear otros, ¿vale? Pero una vez que te metes aquí, ves, podrías darle clic a un commit, ver perfectamente qué fue lo que se añadió, qué fue lo que se hizo. Por ejemplo, podría meterme aquí y me mandaría aquí la diferencia, ¿veis? Repository diff. Esto es todo lo que se ha añadido. O por ejemplo, en otros casos en los que, a ver, veamos, por ejemplo, aquí, en el del user controller, ¿veis? Puedes tener un control muy exacto de lo que estaba antes, de lo que se ha cambiado, ¿veis? El antes y el después, y también de todo lo que se hubiese añadido o no. En ese sentido está súper potente. Puedes darle aquí a la hora de cómo quieres que se vea, unificado en una vista, que se marquen en highlight, es decir, que destaquen las palabras que han sido añadidas. Puedes ver todo aquí al detalle. Puedes también buscar aquí, si quisieses, por diferentes textos, hashes, si quisieses seleccionar una rama concreta, un usuario, una fecha. En definitiva, tiene un montón. Puedes actualizar esto en caso de que quisieses saber más, mirar al respecto. Y también en el caso de que tuvieses aquí múltiples ramas, no solo que podrías darle a, por ejemplo, aquí imaginaos que esto es otra. Le daríamos aquí a checkout y yo desde que utilizo este IDE no he vuelto a poner comandos de Git en mi vida. O sea, al final acabo haciendo todos aquí de esta misma manera, que es básicamente hacernos aquí, por ejemplo, un checkout, o si por ejemplo quisiese crearme aquí una nueva rama partiendo de la que estuviese, o por ejemplo podría, algo que es muy cómodo, mantengo esta y con control pulso esta otra y le doy y me sale la opción de comparar ramas, ¿vale? En este caso, porque veis aquí que las dos ramas en este caso son la misma, ¿vale? Solo que una es local y otra es origen, pero una vez que estuvieses aquí puedes ver los commits que existen en una, los que no existen en otra, e ir aquí precisamente comparando todo y tenerlo muy alineado. También en el caso de que tuvieses dudas podrías darle aquí al botón de fetch, se te actualizarían todas las ramas, y luego una vez que estuvieses aquí, si por ejemplo tuvieses otra de la que te gustaría meterte, solamente dándole aquí al botón de por ejemplo mergear, en este caso imaginaos develop, en tu rama feature, y ya se te actualizaría todo directamente. En el caso de que tuvieses conflictos con las ramas, te sale también directamente una ventana pop-up, y al igual que habíamos visto precisamente con este IDE aquí, con esta versión de comparativa de lo que hay en uno y lo que hay en otro, aquí aparecería una tercera pestaña, una tercera vista, que sería el resultado. Tú podrías ver lo que hay en una rama, lo que hay en otra que te genera el conflicto, y tú aquí en el medio poner el resultado final muy cómodamente. Y a mí en definitiva esto me ha ayudado muchísimo en todas estas situaciones en las cuales pues precisamente podía haber algún tipo de inconvenientes a la hora de manejar todo el tema de las ramas y las versiones.
Luego aparte también, en el caso de que tuvieses pull request, aquí ya por defecto te salen las que están abiertas para tu usuario, y si te metieses podrías directamente también ir viendo un control de toda la pull request, lo que ha ido sucediendo. Si te han dejado comentarios también en el propio IDE, entra en un modo que ahora mismo no tengo ese modo activo, pero en definitiva que te aparecería aquí un botoncito en el cual estarías en el modo review, y en el modo review, si por ejemplo estuviese aquí, normalmente lo que sucede cuando estás aquí en una rama, por ejemplo, añades nuevas cosas, veis que por ejemplo aquí que tiene, como ya habíamos dicho, un autocompletado muy bueno, escribiendo solo un par de cosas, ¿veis? Me va aquí añadiendo en color verde lo que estoy añadiendo ahora mismo en esta rama y que no está mergeado, ¿vale? En el caso en que estuviese en el modo review, porque estuviese con una PR abierta, todos mis cambios estarían marcados en color morado. Y si alguien me hubiese dejado un comentario por aquí diciendo quita esto que no sirve para nada, me aparecería aquí una ventanita con el comentario, podría responderle, podría quitarlo, y en definitiva podría hacer un montón de cosas, todo desde aquí, súper cómodo, súper práctico, y en definitiva la mejor manera que yo considero que hay, sobre todo utilizando este IDE, de trabajar con Git de una manera súper cómoda y útil. Así que vamos a pasar a ver más puntos y tips al respecto. Muy bien, y que no se me olvide también mencionaros que en esta parte de aquí está precisamente la parte del commit, es decir, todos los cambios que yo hubiese o no hubiese versionado, podría darles a clic, y ahora además con la inteligencia artificial me podría darle a este botón y me generaría un mensaje de commit con todo lo que hay en estos cambios, ¿vale? Se podría dar precisamente para ver los mensajes del commit, aquí para darle precisamente una serie de funcionalidades extra, como por ejemplo que antes de hacer el commit me actualizo una parte de el copyright, que esto al final no dejan de ser archivos donde se llevan como un cierto registro, reformatear el código, optimizarlo, analizarlo, chequear mis to-dos, y en definitiva también el asistente tiene un prompt ya con un contexto base que podéis modificar al respecto. Entonces, habiendo visto ya todo esto, os hacéis una idea de lo potente que es también y lo bien que está integrado con Git. Así que vamos a pasar ahora sí a ver más puntos al respecto. Muy bien, y estando aquí precisamente en nuestro archivo pom.xml, no es por nada que destaque tanto, pero es que precisamente este IDE, si no me equivoco, te va a sorprender, pero está hecho en Java, ¿vale? En Java Swing. Lo que pasa es que este está modificado porque llevan un montón de años y se han encargado de que esté visualmente muy bonito, pero tú normalmente te podrás fijar precisamente, sobre todo la primera vez que arranque, de que por aquí la parte de abajo te saldrán como tareas en segundo plano que se están haciendo de indexación, etcétera. Y todos estos procesos, no deja de ser esto una JVM que está corriendo, y al final es una JVM que está muy bien adaptada precisamente para trabajar con proyectos de Java, porque al final están bajo las mismas tecnologías y es realmente cómodo. ¿Qué más comodidades nos permite? Bueno, una cosa muy buena es sobre todo a la hora de tener la documentación y leerla al respecto y acceder a los archivos de Java. Por ejemplo, veis aquí que en nuestro pom.xml tenemos aquí el artefacto padre de Spring Boot. ¿Qué pasa? Yo puedo pulsar aquí control, manteniéndolo pulsado y ahora dándole clic izquierdo, y nos estamos metiendo dentro precisamente del starter parent, en el cual veis todo lo que tenemos al respecto. ¿Vale? Al final nos estamos metiendo dentro de todo lo que viene siendo los archivos de configuración, y no solo podemos hacer esto con estas, sino con las dependencias, que ahora luego también después iréis viendo. Por ejemplo, aparte de que tengo aquí todas estas, ¿veis? Aquí tienen las dependencias, te puedes meter dentro, vas viendo lo que tiene y tú dirás, vale, esta parte como que no tiene mucha gracia meterse. Bueno, en esta no, pero luego cuando quieras saber utilizar ciertas funcionalidades y documentación, te voy a mostrar ahora a continuación un tip muy útil para que lo puedas utilizar, ¿vale? De momento es solamente para que veas cómo está realmente integrado y adaptado para esto, tiene una muy buena autocompletado, y vamos ahora sí a ir viendo también más puntos que están muy bien adaptados, como por ejemplo esto sigue una estructura de árbol y te gustaría saber perfectamente poder viajar entre ellos de una manera muy cómoda. Dándole aquí al punto de estructura, que en el caso de que no te salgan, verás aquí que tiene
todas estas funcionalidades extra, si le damos clic a estructura, nos va a mostrar aquí, deja que te lo muestre, la estructura de todo este archivo concreto. Y esto se adapta al archivo en el que estemos. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Vamos viajando entre las diferentes dependencias. O queremos irnos a la parte de build y mirar nuestro plugin concreto, las configuraciones que tenga, la licencia, nuestro desarrollador, roles, etcétera, ¿vale? En definitiva, lo que tenemos aquí es una serie de funcionalidades para ver la estructura muy cómodamente. Al igual que lo tenemos en este, también en este caso lo tenemos en los archivos Markdown, por ejemplo, como veis aquí para los archivos README MD. Veis que tú lo puedes escribir aquí muy cómodamente y ya nos viene incluido para poder verlo aquí todo de una manera súper cómoda. Podríamos ir viajando a lo largo de esto y aquí se ve precisamente también cómo lo tenemos, ¿vale? Español, todos nuestros puntos que tenemos aquí. Podríamos viajar perfectamente y nos lleva al respecto, ¿vale? En definitiva, es súper cómodo y súper útil a la hora de integrarse con todas estas tecnologías. Igual que sucede con esto, sucede con nuestro archivo de Docker Compose. Ahí está, ¿vale? Tenemos aquí todos nuestros servicios, ¿vale? Tenemos aquí toda la lógica, tenemos nuestra imagen, tenemos el comando, lo pone aquí del config file, los puertos, nuestro health check, está todo perfectamente aquí puesto, aparte de que en este caso es utilizando un plugin, ¿vale? Porque como ya os había dicho, esto tiene una serie de plugins. Veis aquí tenemos muchas configuraciones que se pueden hacer para adaptarlo a nuestra medida, pero yo os voy a mostrar lo que tengo aquí. Este de los env files es más que nada para otro tipo de proyectos, pero el de Docker yo os lo recomiendo encarecidamente para poder manejarlo desde aquí. Viene el del propio GitHub por defecto, el del JetBrains AI, que este es el que viene a la nueva tecnología de JetBrains, su asistente de IA. Básicamente es competencia de GitHub Copilot y este se integra mejor. Lombok para también manejar sus anotaciones desde aquí y que las detecte. El de Maven para poder manejar nuestro proyecto. Terraform en el caso también de que lo utilicéis para que pueda autocompletarnos y darnos documentación, etc. Sin embargo, en el marketplace hay un montón también al respecto y la gente de pago, por ejemplo, tiene la de Juni, JetBrains Juni. Al final este no deja de ser más que el propio asistente, vamos a decirlo. No es la palabra el asistente, pero vamos a decir que es tu agente, ¿vale? Es tu agente de IA el que te genera, como veis aquí, código y te hace cambios, etc. Esto es en un plan aparte, ¿vale? Que es de pago porque es más pesado en ese aspecto, pero sí que tenemos igualmente con la versión aquí gratuita, que veis aquí, acceso a lo que viene siendo una cuota a lo largo del mes que podemos utilizar para generarnos código que iréis viendo también. Aparte de para poder hacerle preguntas que tenga contexto, elegir modelos, conectarnos con Olama o LM Studio, etc, etc, ¿vale? Eso lo vamos a ver luego más aparte y de cómo suelo hacerlo yo. Aparte también, como ya os había dicho, lo tenemos por aquí y lo tenemos aquí también en nuestra clase de usuario. ¿Veis? Aquí tenemos todo lo que nos conviene y por ejemplo también con las anotaciones de Lombok. Si nos quisiese saber, si quisiésemos saber más al respecto, veis que aquí yo si me pongo no me da mucha información. Pero pulsando clic, manteniendo control, pulsando clic, estamos ahora mismo dentro de la clase builder de la dependencia y podemos ver lo que está decompilado. ¿Qué pasa? Que queremos tener la documentación. Descargamos los sources, veis que lo está aquí descargando, tarda un poquito. Y voilà, ahora tenemos toda la documentación, ¿vale? Y diréis, bueno, aquí se ve un poco feo. No quieres verlo normalmente desde aquí, sino que te pones aquí encima y desde aquí ya puedes leerlo todo perfectamente. Te pone además ejemplos, ya esto depende de cada librería cuánta documentación hayan puesto, ¿no? Pero en definitiva es realmente cómodo. Para el de data es lo mismo porque se ha traído la información del
de la librería, ¿vale? De Lombok, por eso también tengo este. Y se puede configurar en ajustes para que te lo haga automáticamente cuando te las descargas. En ese sentido es realmente cómodo. Y como ya os habíamos dicho, aquí también podríamos añadir, ¿veis? Aquí ya la IA me está poniendo una sugerencia que puedo tabular para completarlo, ¿vale? Este podría hacer uno, pero no es el que me interesa. Por ejemplo, el de NoArch Constructor de Lombok, podría añadirlo y en definitiva está muy bien integrado. En este caso no tiene sentido aquí añadirlo, pero en definitiva viene muy bien. Entonces ahora vamos a ir viendo, por ejemplo, cómo yo lo utilizaría en una clase de Java a la hora de querer hacer una nueva funcionalidad y que sea lo más rápida y útil posible. Así que vamos a ello. Muy bien, y ahora vamos a ver un ejemplo precisamente de cómo haría yo a la hora de querer realizar una nueva funcionalidad de la manera más rápida y cómoda posible utilizando toda esta serie de funcionalidades, ¿vale? Imaginaos que, por ejemplo, estamos en esta clase y que quisiésemos hacer una nueva funcionalidad. Por ejemplo, ahora mismo están todos estos usuarios aquí que se están encontrando y se están devolviendo. Si, por ejemplo, yo quisiese añadir algo nuevo al respecto, sería tan fácil como a lo mejor utilizar aquí un users.stream, ¿vale? Aquí ya me va haciendo algo al respecto. Podría ir añadiendo aquí un nuevo tipo. En este caso vamos a coger, esto lo he hecho con control espacio, ¿vale? Al hacer control espacio me dice que para esta lambda ya puedo ir haciendo algo y me dice algo que hacer. Y yo podría decir aquí, por ejemplo, de que si user.get email, vamos a decirle algo por el ejemplo, es igual a un email. No, esta cosa que me está diciendo la IA no tiene mucho sentido, pero vamos a decirle que, por ejemplo, empieza con Pepe, ¿vale? Si se da este caso, es cuando precisamente vamos a decirle de que nos lo quedemos, ¿vale? Algo así por el estilo. Entonces, vamos a coger, vamos a hacer un toList y en este caso, al hacer el toList, nos lo quedamos aquí. Ahora, esta es un tip que sí que puede ser útil si utilizáis Alt manteniéndolo pulsado y ahora intro. Básicamente aquí ya me dice lo primero, que es esto, introducir una variable local. Esta parte es bastante cómoda, solamente dándole a esto y ya directamente me dice una serie de nombres. ¿Qué pasa? Hay algunos que está por defecto, como veis aquí, que son precisamente los que da por hecho el ID en base a cómo ha sido escrito o qué nombre de variable ya tienes aquí de base. No es muy buena, pero la IA sí que se ha dado cuenta de que esto al final estás filtrando. Entonces es un, por ejemplo, filtered user. Esto nos lo podemos quedar. Entonces, en este caso, ya tendríamos nuestros usuarios filtrados y estos usuarios filtrados, a lo mejor ahora queremos coger y cambiar y hacer que se devuelvan estos, ¿vale? Eso sería una funcionalidad, una manera de verlo. Y a veces uno podría decir, va, qué pereza, o quiero añadir una nueva funcionalidad y no sé ya muy bien cómo hacerlo. Bueno, para eso también lo que podríamos hacer es dos cosas. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar todo y podréis darle a este botón de aquí que es de la IA y, por ejemplo, decirle que modifique el código actual. Yo voy a decirle que quiero que le metas muchos filtros sobre si el correo es válido con un regex, si también acaba con gmail.com, etcétera. Invéntatelos. Esto es porque quiero que se alargue mucho para mostraros otra funcionalidad. Esto ya directamente lo que vamos a tener aquí son una serie de filtrados y yo podría hacerle aquí, darle solamente al intro para aceptar o escape para denegarlo, ¿vale? Yo ahora le doy a aceptar y diréis, ¡buah! Esto es muy tocho, aquí hay demasiada cosa, quiero separarme estas funcionalidades, etcétera. Una cosa que se podría hacer precisamente es ahora lo que os quería enseñar y por eso que estábamos aquí alargando haciendo todo esto, es que por ejemplo podéis también seleccionar todo vuestro código y ahora con esta parte que veis aquí, aparte de que ya te sale aquí alguna serie de
recomendaciones al respecto que pueden tener más o menos sentido. A mí el que me gusta es utilizar estos puntos de aquí, ¿vale? Esto sería para comentarlo, este sería para rodearlo con un try y catch o con un if, y este sería para extraerlos. Esta es una muy buena práctica porque podemos extraerlo en un método aquí dentro de la propia, y en este caso este método ya directamente te lo detecta, te da un nombre. Vamos a quedarnos con el de, por ejemplo, filter valid users by email, y ahora también lo hemos simplificado mucho. ¿Qué pasa? Que ahora también tenemos aquí esto, ¿veis? El propio IDE ya te detecta de que esta variable local es redundante y podemos hacer que sea un inline, ¿vale? Entonces en este caso está ok, nos la quedamos así, y con eso ya habríamos terminado esta parte, que es mucho más sencilla. Ahora bien, ¿qué pasa si quisiésemos, ahora después de todo esto, imaginaos que no lo tenemos añadido y quisiésemos crearnos un test? Bueno, una forma muy cómoda sería, por ejemplo, desde este punto de la clase, si pulsáis otra vez Alt, manteniendo pulsado Alt y ahora Intro, me puede crear una subclass, me puede crear el test, que es precisamente lo que nos interesa, y yo lo que suelo hacer normalmente es darle a la parte de crear un test y ya me diría directamente la ruta, que al final es un espejo de esta, en la parte de los tests donde podríamos añadirle, etcétera, etcétera. Yo ya tengo un test de esto generado, ¿vale? Que es el get all user. Esto que habéis visto también que he hecho es precisamente a la hora de navegar por los usos de esta clase. ¿Cómo lo he hecho? Manteniendo pulsado control y pulsando en esta clase, vemos precisamente dónde se está utilizando. Veis aquí este color verde. Este color verde es donde se lee esta clase. En cambio, el rojo sería el de escribir sobre esta clase que no se está haciendo en ningún lado. Esto que lo habéis visto aquí se puede usar también perfectamente con el resto de clases, como por ejemplo la de mi usuario, que veis que se usa en un montón de sitios, en los tests también, incluido por las propiedades que tenemos aquí, y nos lo podríamos llegar a ir a ver. En este caso veis que por ejemplo me lleva a las implementaciones de los mappers que están hechos con MapStruct. Entonces, una vez que tenemos esto, yo ahora podría coger y ejecutar esto, y es probable, no seguro, de que me vaya a fallar en algún punto. Efectivamente, por todos estos cambios que lo hemos hecho. Y diréis, ¿por qué precisamente esto? Bueno, aquí ya directamente también entramos en el punto de que este editor de código, a la hora de manejar los tests, es realmente eficiente y bueno, porque podemos ver aquí desde la parte de run con todo detalle todos nuestros tests de lo que se esperaba, que es que fuese falso, y de que el actual es true, ¿vale? Entonces, ¿por qué ha sido eso? Muy fácil, podemos ir en estos casos a aprovechar precisamente la funcionalidad de debugueo. Podría poner aquí un punto de ruptura, o podría ir también más fácilmente aquí. Vamos a ponerlo en este punto para que veáis cómo funciona. En este es el punto en el que vamos a debuguearlo. Si nosotros le damos aquí clic izquierdo, debuguear, ¿vale? Nos metemos. Automáticamente ya estamos aquí en la ejecución de este código y podemos ver con todo detalle lo que tenemos. Por ejemplo, a la hora de poner nuestra variable de request, dándole clic, en este caso dice que no tiene ahora mismo ninguna información. Eso es porque todo esto es un test moqueado, etc. Para meternos en esta función nos metemos con F7 o con esta flechita de step into. Entonces, ahora sí, una vez que avanzamos, nuestro user repository, en este caso, nos ha devuelto porque está moqueado. Como veis aquí, una entidad de usuario con una serie de campos todos a nulos porque no le he metido mucha más complejidad a esto. Entonces, ahora es cuando precisamente va a ir haciendo uno por uno todos estos filtrados y va a ir pasando por todos ellos, ¿vale? En este caso no va a pasar. Esto estamos pasando, se puede ir viendo, ¿vale? Entonces luego avanzamos y en este caso tenemos a nuestros usuarios, que aquí, ¿cuántos han quedado? Han quedado 0, ¿vale? Entonces luego ya esto avanza y por eso después de todos estos filtrados son 0. ¿Qué se espera? Que users esté vacío.
Entonces, ¿qué tiene aquí nuestra respuesta? Nuestra respuesta es que los users están vacíos y en este caso es verdadero. Y yo quería que fuese falso. Por eso nos está dando este problema. Así lo podemos ver mucho más al detalle. Entonces ahora le damos aquí al botón de Resume Program, que esto es para que continúe su ejecución, etcétera. Y como veis, así podríamos ir viendo todo mucho más en detalle, ¿vale? Aquí está la parte de los threads, los hilos y las variables, pero en este caso se debe a todo eso. Podemos quitar esto, incluso podemos quitar todas estas cosas que hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, dándole aquí, dándole a Rollback, esto es muy cómodo, y dándole aquí y dándole a Rollback, ahora ya todos nuestros tests, si nos fuésemos aquí, como veis ya funcionan perfectamente. Incluso en el caso de que quisieseis hacer algunas otras funcionalidades y os diese pereza o tuvieseis dudas, también aquí en la propia IA podríais preguntarle y saber más al respecto. Muy útil. También a la hora de manejar la cobertura de código, veis aquí en la cobertura le tenemos que dar aquí, por ejemplo, a ejecutar con cobertura de código. Y ya me ha detectado porque estando en la ruta espejo, que veis aquí que es Get All Users, y ese y este que es el de verdad, el del código, me detecta perfectamente por los hits, es decir, por dónde pasa y por dónde no pasase al respecto. Me da toda la info. Esto es muy útil para hacerte una idea precisamente de cuánta cobertura de código tiene tu proyecto. ¿Vale? En definitiva está muy bien integrado. Junto con este hay otros servicios. Por ejemplo, en el caso de que tuvieseis Docker, como ya habíamos dicho con las plugins, que también podríais tener un control de todos vuestros volúmenes, de todas vuestras imágenes, de todos vuestros archivos de Docker Compose, ¿vale? Con todas vuestras dependencias. Veis aquí los logs de cada uno, cómo arranca, cómo no. También en el caso de que tuvieseis funcionalidades pendientes, podréis escribir to-dos, y estos to-dos el día de mañana no solo que cuando vayáis a subir el código os va a decir que tienes aquí un to-do, sino que aquí en la pestaña de to-dos ya te dice directamente dónde están y de qué tienes que ir a poder resolverlo, ¿vale? Ese es otro. También todas nuestras herramientas aquí. Podríamos tener una terminal para ejecutar comandos de cualquier tipo, otro para encontrarnos en el caso de que hubiese errores o problemas en el proyecto cuando lo estuviese analizando, etcétera. Entonces, en definitiva, veis que tiene un montón de funcionalidades. Aparte que tiene muchos más trucos y tips, por ejemplo, a la hora de que quisieseis manejar, por ejemplo, pulsando 2 veces control y la flecha hacia abajo, ¿vale? Imaginaos esto, desde aquí, esto hacia abajo, podéis tener múltiples cursores, ¿vale? Y podéis escribir en ambos a la vez. Esto hay ciertas situaciones, ¿veis? Ya me detecta aquí los errores. Esto hay ciertas situaciones en las que os puede servir útilmente cuando queréis modificar varias cosas a la vez, suele ser cosas más de utilidad. O si no, en el caso también de que mantengáis Alt, Control y Mayús, podéis coger e ir haciendo de añadirle todos los cursores, así que veáis, ir del principio al fin con las teclas que da Windows de inicio y fin, y ya vosotros ir aquí manejando como quisieseis. Otro tip que podríais hacer es mantener pulsado Control y Mayús y esa línea os la va a ir moviendo donde quisieseis al respecto, ¿vale? Ese es otro tip bastante útil. Y así que os pudiese decir, estos serían principalmente. En definitiva, también de que siempre que veáis las líneas amarillas, pulséis Alt y Enter y os saldrán sugerencias al respecto. También, por ejemplo, aquí como veis que estoy haciendo una implementación de métodos, si pulsáis Alt, Insertar, podéis insertarle aquí un montón de cosas. Aquí ya te dice también para poder generarte test con la IA o en Override Methods, ¿vale? Que estos son, entonces aquí no me sale ya el de la interfaz porque ya lo tengo aquí implementado, pero si me lo quitase, pues en definitiva también me saldría, ¿vale? A la hora de implementarlo y te lo pondría uno de base.
Entonces, como veis, tiene estos muchos pequeños trucos y consejos que son muy cómodos, aparte también de poder manejar el ciclo de vida de la aplicación, los distintos perfiles, etcétera, etcétera, que como veis está dividido en todo, en los plugins, dependencias, y en definitiva es súper recomendable. Así que ahora vamos a pasar a ver por encima otros IDEs que también quiero que veáis lo útiles que son, y por el hecho de que a mí me encanta tanto los IDEs de JetBrains, dado que pasar de uno a otro vais a notar que no hay casi diferencia. Así que vamos a ello. Muy bien, y en este caso os voy a ir mostrando ya en lo que va a ir quedando de vídeo precisamente otros IDEs que veáis precisamente cuáles son su gran potencial, que es para WebStorm, que en el caso de que desarrolléis con JavaScript, otros frameworks como es Node.js o del referente al frontend, etcétera, es altamente útil. Luego vamos a ver también PyCharm para que veáis precisamente algunas de sus funcionalidades y cómo se integra con las diferentes librerías. Y luego también, aparte, vamos a ir viendo PHP Storm, uno que es de pago, pero que os va a gustar muchísimo, y que al final todos estos de pago también tienen una edición de 30 días de prueba y veréis lo útiles que es, ¿vale? Así que vamos a ir viendo todo esto ahora mismo. Muy bien, y estamos esta vez precisamente en WebStorm, que yo en este caso lo voy a mostrar referente a una parte que es más simple de HTML y JavaScript puro, pero para que sepáis de que tiene muchas más funcionalidades respecto, que también os voy a mostrar. Para empezar, el hecho de que al final dentro de este proyecto veis que está todo muy similar a como teníamos en el anterior, que en definitiva veis aquí tenemos igual nuestra rama de Git, nuestros servicios, solo que ahora esto está adaptado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un package JSON que podríamos ejecutar desde aquí con todas nuestras dependencias. Esto también es muy cómodo. Luego tenemos aquí la estructura, por ejemplo, en este caso para el HTML, pues obviamente si quisiésemos añadir aquí cosas al respecto, pues va a detectarnos todo. La IA nos va autocompletando también cosas, podemos añadir los botones, las clases, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese aspecto sigue el mismo patrón. Luego, a la hora de definir aquí las funcionalidades, igual nos da además información muy útil de diferentes funcionalidades que tuviésemos por aquí. En este caso, además, es de una librería. Esta es la librería de Stripe. Tenemos aquí nuestro objeto, y con nuestro objeto podríamos ir y saber precisamente todos el resto de valores y cómo crearlos, etc, etc. Tenemos también nuestro control de GitHub aquí, ¿vale? Y en definitiva veis que está todo muy, pero que muy similar, en las mismas estructuras, nos autocompleta. En el caso de que utilizaseis TypeScript sería todavía más notorio, ¿vale? Y es realmente útil y bueno. Entonces vamos a verlo también ahora en un proyecto de Node.js. Muy bien, y estando esta vez en un proyecto de Node.js, para que por ejemplo os hagáis una idea, veis aquí que tenemos diferentes funcionalidades. Podríamos coger aquí directamente y ejecutar este, por ejemplo, este para hacer peticiones HTTP. Este es uno normal solamente, pero estamos sobre Node.js. Podría darle clic derecho, ejecutar, y directamente ya me estaría, bueno, ya me habría ejecutado esta función, porque al final no deja de ser eso. También para manejar aquí los mismos tipos de archivos, si lo quisiésemos hacer en normal, ¿vale? Con crear un server de Node.js, hacerlo a la vieja usanza, usar una librería, ¿vale? Podríamos importar nuestras cosas, podríamos aquí ejecutarlo, el de Express, y tendríamos ya nuestro servidor corriendo en el puerto 3000. Podríamos ir a hacer todas nuestras peticiones, etc, etc. Y en definitiva es el hecho de que solamente pulsando unos clics, como veis aquí, ya podríamos cogerlo, podríamos debuguear, podemos pararlo, etcétera, ¿vale? Aquí también tenemos luego lo mismo, los módulos de Node, con todo lo que tiene. Aquí igual para poder ejecutar todas nuestras funciones, y como veis es que es básicamente lo mismo, pero adaptado al lenguaje y con todas sus funcionalidades muy útiles. Así que en ese aspecto es todo muy similar. Si quisieseis hacer también un nuevo proyecto, veis aquí que tiene muchas más funcionalidades. Podríamos darle aquí a un nuevo proyecto, y aquí ya sí que te deja hacerlo, por ejemplo, como tienes desde Node para ejecutar un comando que te haga los de Angular, desde Express, desde Next.js, Node, Nuxt, etcétera, ¿vale? Incluso con plugins creo que se puede extender más.
pero en definitiva que luego para todo tiene soporte y vais a tener un desarrollo muy fluido. Así que ahora vamos a pasar a ver el siguiente IDE. Muy bien, y en este caso estamos con el IDE de PyCharm. Como veis aquí tenemos precisamente lo mismo. Es básicamente con las nuevas funcionalidades. Podemos crear otro nuevo proyecto aquí al respecto. Aquí también dependiendo si tenéis la versión Ultimate o no, os da más o menos acceso a cosas, pero la versión gratuita podéis crear, como veis aquí, todo tipo de proyectos. Os da también la documentación para todo el tipo de funciones, os da los highlights, podéis ejecutarlo directamente dando aquí clic derecho, ejecutar y que se ejecute todo nuestro archivo. Tenemos nuestro autocompletado de IA, tenemos también las librerías aquí externas. En este caso también para manejarlas aquí en Python tenemos la consola de Python que podríamos aquí escribir e ir manejándolo. Tenemos también los paquetes, ¿vale? Que desde aquí podríamos ir, mirarlos, meternos en la documentación oficial. Si quisiésemos darle aquí al botón lo actualizaríamos y tendríamos todo lo necesario para poder manejarlo. Como veis es prácticamente igual en ese aspecto y es súper cómodo. Tampoco hay mucho más que decir, pero para que veáis de que en definitiva se puede tener un control maravilloso con todo, desde Fast API, con Matplot también, que tenemos aquí para todas nuestras funcionalidades, ¿vale? Yo lo tengo aquí con varios que he ido probando, de pandas, de request, subprocess, algunas pruebecillas y en definitiva me ha gustado mucho. Así que ya por último vamos a pasar a ver PHP Storm. Muy bien, y estando ya aquí, esta vez estamos en PHP Storm. ¿Y por qué es tan útil? Precisamente porque a la hora de trabajar, por ejemplo, con proyectos de Laravel, veis aquí que está ya todo perfectamente mostrado al respecto. Podemos ir directamente a nuestros archivos de Composer y ya nos diría si queremos actualizar, instalar cosas. Si nos vamos también a nuestro de .env, aquí que hay cosas de ejemplo, ¿vale? También a la hora de añadir las cosas nos saldría, por ejemplo, aquí en vez de local, ¿ves? Me sale aquí producción. Eso también es muy útil que ya para ciertas cosas nos autocomplete. También al ser esta versión de pago, tenemos aquí acceso a la base de datos, que yo tengo aquí una de SQLite, y podríamos ir directamente y mirar aquí todo lo referente, veis, a la tabla y hacer todas nuestras conexiones para tenerlo todo mucho más fácil y cómodo. Nuestro propio asistente también de IA aquí y en definitiva son todas las funcionalidades. En este caso podemos ejecutar comandos personalizados como por ejemplo el PHP Artisan Serve o en este caso el Node, en este caso el run dev, juraría que era, para que se ejecuten todos estos comandos si quisiésemos de una manera o de otra. También a la hora de tener nuestros tests, ¿vale? Todos lo podemos ejecutar desde aquí. Sigue siendo igual de cómodo, pasan en un momento y nos dan la información. A la hora de autocompletarlo, también desde aquí podemos generar comandos de Artisan, etcétera. Esto también puede ser por un plugin extra que tengo que es el de Laravel IDEA, pero en definitiva aquí podríamos escribir desde la base de datos, migraciones, a la hora de crear cosas, ¿vale? Todo esto aquí ya nos lo dan hecho, es muy rápido, es muy cómodo y todo está perfectamente estructurado y es realmente útil a la hora de hacer también, por ejemplo, todo nuestro autocompletado, ¿vale? Si yo quisiese, por ejemplo, aquí añadirle más cosas, ya aquí me trata de decir esto. Vamos a añadirle aquí un booleano y veis que me va aquí diciendo y autocompletado muchas cosas. Por ejemplo, decir esto que tiene que estar entre comillas, ¿vale? Si quisiese ponerle aquí un fall true, etc, ¿vale? En ese sentido también a la hora de manejar lo dicho, aquí más clases, que además en este caso que viene con soporte para Tailwind CSS, podemos ir viendo también exactamente qué es lo que hace cada cosa. Por ejemplo, veis, text, modificarle lo que quisiésemos, ir también con nuestros propios componentes que tuviésemos aquí definidos y hacerles un montón de cosas
que son súper útiles y súper cómodas y yo os recomiendo mucho. Así que nada, con esto ya habréis visto un poco cómo es el panorama, que es similar en todos los IDEs en ese aspecto, comparten todos los mismos también trucos que se pueden aplicar y es por eso que me encanta tanto los IDEs de JetBrains, porque saltar de un lenguaje a otro es rápido, fácil, cómodo y tienen todas las ventajas. Así que nada, espero que este vídeo os haya gustado mucho y si es así podéis darle un like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en próximos vídeos. Chao.